Hay gente que en estas fechas recuerda especialmente a sus muertos. Les suelen llevar flores. Hay gente que ni siquiera en estas fechas los olvida y no lleva flores porque no tiene dónde ponerlas y se guarda a sus muertos, pero a veces se le escapan por la boca. Es menuda, los ojos azules aguados, el pelo blanco, peinado hacia atrás en memoria de la coquetería pasada. Enreda y desenreda las manos en un pañuelo que lleva al cuello. Parece un poco nerviosa, pero tiene ganas de hablar. Bueno, ya puedo hablar, ¿no? Ya estoy cara al aire. Soy Tomasa de Castro, hija de Olegario Gallito, que fue un hombre víctima de Benavente. Estuvo en poder del ayuntamiento toda su juventud. Entonces no cobraban nada y todo era por donaciones. Mi padre, creo y aseguro, que fue el hombre que más donaciones hizo. No era tiempo de partidas presupuestarias ni de fondos de convergencia, era tiempo de donaciones. Se había decidido que sería un cuartel para la Guardia Civil y el pueblo había cedido las eras. Olegario de Castro era teniente alcalde del Ayuntamiento de Benavente. Luego había que hacer donaciones. Las donaciones aquí había muchos condeses y gente con unas marcas muy riquísimas. Y eran los que daban, pero los condeses no sé por qué se arruinaron, marcharon cuando la guerra y todo eso, y ya no había quien daba donaciones. Mi padre, como era un hombre muy caritativo, hijo único, heredero universal, tenía bastante. Pero mi madre le estaba diciendo: ay, Gallico, deja eso, que no haces más que tener perjuicios. Y aunque tenemos muchos hijos, y sabe Dios lo que puede pasar. Ya lo estaba anunciando, al momento llega la guerra. El presentimiento materno acabó convirtiéndose en realidad para Olegario. Me le llevaron a matar 4 veces, pero como había hecho tanto bien, unos para adentro, otros para afuera, al fin no le hicieron nada. Pero le embargaron todo, le quitaron todo y por último, ya cuando estaba terminando la guerra, tenía 9 hijos. Y por último, don Gregorio Burón, un médico que teníamos en la calle Francos, que fue donde nació mi padre, bueno, pues le dijo: marcha para la finca grande del Tamadal, a ver si se olvidan de ti, no te pasa nada. Llegaron a lo último de la guerra, ya que no había guerra, ya habían matado a todos, políticos, no políticos, que pertenecieran y no pertenecieran. Entonces, llaman y dice: a ver, Olegario de Castro, y dice: no está, y dice: venga, que salga. Gente de fuera, los falangistas, con los fusiles en mano. Mi madre, la pórcica cuajadica, dice: que salga. Y dice: no, si es que está de viaje. Dice: pues venga usted con nosotros. Dice: ay, yo no puedo ir, mire, tengo los 9 hijos en la cama, el pequeño todavía mamando. Dio igual, se la llevaron al ayuntamiento. A firmar, le dijeron. De su casa al ayuntamiento apenas mediaban unos metros, pero la madre tardaba en volver. Tenía una hermana que era listísima y estaba estudiando para abogado con don Fernandín Arias. Y entonces estaba haciendo los deberes y dijo: mira, hija, termina y acuéstate, porque estaba esperando a que acabara para acostarse. Los demás ya estábamos todos acostados. Como era listina, calculó que era mucho tardar, de allí a la plaza. Va a la plaza y la encuentra, que la sacan así con las manos para arriba, los hombres malos, como ella decía, con los fusiles detrás, para la Soledad, donde es ahora los de Otero, que había hubo un convento y había un residuo que así los que no tenían, eran políticos, los metían allí
y estuvo 3 días. A los 3 días al padre de Mañita, al padre de Chano, a un joven boyano, que era Nutiquio Boyano, algo así, de 18 años, a otros 2 hermanos de los Pedreros de Paquí. Total, llevaron un coche, los llevaron ahí y les dijeron que les iban a declarar al Zamora. La niña corrió a dar aviso a su padre. Subió mi padre, el pobrecito, que si alguien tiene que estar ahí es él. Pero que a su señora no la toquen, por favor, que tiene 9 hijos, y que a ella no la toquen. Que a él le hagan lo que quieran, pero que a ella no. Gallito tenía un familiar abogado en Zamora, Horacio. A él le encomendaron salvar a la madre, sacarla del juzgado, llevarla unos días a su casa. La mujer se preparó con sus mejores galas. Mi madre, la pobrecita, mandó a mi hermana la mayor que la llevaran un vestidín que tiene muy bonito, porque iban a ir a un sitio y la iba a tener don Horacio en casa un día o 2. Con sus pendientes, un juego de pendientes, un crucifijo precioso de polcas que tenía un valor de miedo. Bueno, se puso toda guapa para ir a Zamora. Don Horacio esperando a ese coche, que no llega ese coche, que no llega ese coche. Cuando ya investiga, les habían dejado ya en el cementerio a todos. ¿En qué cementerio? ¿Eh? ¿En qué cementerio? En Zamora. Antes de entrar a Zamora, en el cementerio. Todos así, uno aquí, otro aquí, otro aquí. La muerte de Bisi sumió a Olegario en el dolor. Sabía que habían ido a buscarle a él. En la finca tenía la soga atada en un árbol de perafina, que era el que más le gustaba a mi madre. Un obrero que teníamos pendiente de él. Y un día Alfredo Santiago, un señor de aquí que era industrial, que todavía tiene los hijos tiendas: Gallico, por Dios, para, no hagas eso, no hagas eso. Todos vecinos, socorro, socorro, fueron corriendo, lo quitaron la soga del cuello. ¿Qué haces, hijo? Pero por Dios, ¿qué haces? Dice, no puedo, no aguanto. ¿Qué hago yo ahora con estos hijos? Mi Bisi, ¿qué han hecho con ella? ¿Qué hago? Y dice, mira, hijo, y si tú sin madre, tus hijos andan mal, sin ti, ¿qué va a ser? La perdición. ¿Qué haces, Gallico? ¿Qué tal? Sabía que estaba malo. Muy mal, prima, muy mal. No sé si aguantaré. Creo que no aguanté. Sí, hijo, sí. Dice, mira, va a venir un señor inglés y nos da cultos. Dice, no, hija, no entro. Yo ya no creo en nada, ni en Dios, ni en nada. No hay nada, porque lo que yo he hecho y lo que me han hecho, no hay. Era un señor inglés. ¿Qué le harían? ¿Qué le dirían? Que bendita la hora que fue. Cogió una fe y una creencia en Dios y ya se le quitó la pena, se le quitó todo. Volvió a la vida, perdonó a todo el mundo. Todo el mundo lo quería. Murió entusiasmado. Tomasa de Castro tiene tiempo ahora para recordar a su marido, recientemente fallecido. Guapo, educado, un primor, según todas las amigas, que se preguntaban quién sería aquel hombre. Un bendito hombre, 60 años junticos y ahora estoy un poco triste. Y estoy dando gracias a Dios porque me ha dado salud y valor, aunque estoy solitaria, porque ha cambiado mucho la vida. Son las únicas que me habláis, porque a mi hijo, de ocupadísimo que está, no lo veo. Y mi hija está para Salamanca, la otra en Gijón, la otra. De pronto Tomasa levanta la vista. Pregunta si ha contestado bien a lo que le preguntábamos, algo que ya hemos olvidado. Se repasa los botones de una chaqueta verde que ella misma se ha arreglado porque dice que ha ensanchado un poquito. Va a dar un paseo, de esos que llaman saludables. Qué contrasentido. A nosotros nos acaba de recordar otro paseo, de esos paseos que llenaron las cunetas de muertos. Eso ha sido todo, mi historia y mi vida.